Bueno, ¿me escuchas, Mayrita? Creo que ya te escucho. Bueno, pues ahora tengo el honor, no sé, que aquí como que se nos bajó el internet. Ahora tengo, bueno, ¿qué les puedo decir? Él es Juan María Naveja, periodista, analista. Bueno, le tengo un cariño muy especial, fue mi maestro, así que le tengo un cariño y un respeto enorme. Y él nos va a hablar de las perspectivas en el 2022, pandemia, economía, política y migración. Mi querido Juan, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte, desearle feliz año nuevo a toda tu audiencia, y antes cumplo con un encargo de alguien que te quiere mucho, que es mi esposa Debbie, que te manda a saludar, mi querida Adriana. Ah, bueno, yo le voy a mandar un abrazo, un beso y un llegue. Se lo tienes que dar de regreso. Muy bien. Juanito, qué gusto. Gracias por aceptarme la invitación. Sabes que te quiero y te respeto mucho porque eres un verdadero profesional. Yo no te quito el tiempo. Adelante, porque tienes mucho que decirnos. El aprecio es el mismo, Adriana, y de verdad te lo agradezco mucho, porque estamos en un año que, si no reaccionamos como sociedad, vamos a lamentarlo. Si no entendemos que este 2022 puede ser uno de los peores años de nuestra sociedad, porque económicamente va a ser mucho más complicado. Tenemos ya un gobierno que ha acumulado 15 millones de pobres, Adriana. Tenemos un país que ha perdido cerca de 400,000 empresas, y estas empresas eran pequeñitas empresas. Mucha gente que te oye, que tenía su salón de belleza, que tenía la papelería, que tenía los abarrotes, y que pues tuvo que cerrar porque la pandemia los ha golpeado de tal manera, y que pues han pasado a las filas del desempleo, o a situaciones muy complicadas. Va a ser un año muy complejo. Estamos arrancando con una inflación del 7%, con un desarrollo nulo y con inversionistas que se están yendo. Nada más para que tengamos una idea, en los últimos 2 años se han ido de México cerca de 24,000 millones de dólares. Eso les da una idea de lo que esto representa para un país como México. Y yo te diría y te cargaría la tarea, mi querida Diana, la parte del Instituto Nacional Electoral. La forma en que el gobierno federal está golpeando a una de las instituciones más sólidas de los ciudadanos nos puede traer una consecuencia de perder lo que hemos logrado en los últimos 40 años, que es tener un órgano que los ciudadanos, porque eso lo sabemos perfectamente cuando vamos a votar y nos encontramos al vecino, nos encontramos a la gente que vive en nuestro entorno, que son los que cuentan los votos, que son los que nos reciben los votos, y que ahora toda esta embestida que ha emprendido el gobierno de la República está buscando que regrese al control del gobierno, como ocurría hasta 1988, que pues tienen muy fresco quienes vivían en esa época lo que representó la caída del sistema y todo aquello que el gobierno organizaba las elecciones. Esto sería un golpe de verdad durísimo, y si como sociedad no reaccionamos, Adriana, entonces seremos nosotros los culpables, porque está siendo muy claro lo que está haciendo el gobierno de la República con esta payasada que es la revocación de mandato, que tú lo sabes, Adriana, la revocación de mandato es una prerrogativa, un privilegio de los ciudadanos cuando quieren remover a un gobierno. En este momento no hay ningún movimiento que esté pidiendo la salida de Andrés Manuel López Obrador, además de que por derecho no tendría posibilidad de prosperar por la forma, por los tiempos en que se legisló el tema de la revocación de mandato. Entonces, estamos entrando a un gasto inútil de 1,000, 2,000, 3,000 millones de pesos cuando tenemos un problema de desabasto de medicamentos, cuando traemos un problema de falta de obras elementales, cuando traemos enfermedades que no están siendo bien atendidas, en fin, que esos 3,000 millones, pues nada más imagínatelo lo que significaría para poder apoyar poblaciones que se encuentran en malas condiciones, nada más para llevarle internet a los niños, ¿no? Para que puedan tener clases a distancia sin los problemas que han tenido a lo largo de estos 2 años. Esto me parece que es de las cosas que debemos pensar como ciudadanos, ubicarnos, serenarnos para decir, a ver, ¿qué es el INE? ¿Quién lo ha tenido?
qué significa que deje de ser un órgano autónomo y ciudadano para que pase a manos de los gobernantes. Y unos gobernantes que están encabezados por una persona que nunca ha aceptado una derrota. Eso nos puede advertir lo que está sucediendo. Y aquí no se trata, Diana, que si somos AMLovers o no AMLovers, no. Es la sociedad mexicana enfrentándose a uno de sus retos más importantes. Entonces, esto, no sé si quieras comentar algo al respecto, pero a mí me parece fundamental que hagamos una defensa y si agarre su credencial de elector y dele una pensada a lo que ha sucedido en los tiempos en que usted ha ido a votar. Lo que ha representado que ahora tengamos un órgano confiable que cuente los votos, que no terminemos una elección y tengamos los movimientos y las manifestaciones, las protestas. Piensen nada más en lo que ha significado esto de la revocación de mandato con los absurdos que está significando. Y bueno, que yo, pues aparte de que estoy de acuerdo contigo, Juan, me gusta la manera tan clara que analizas. Y te voy a dar mi opinión, muy personal. Hemos tenido presidentes de todo, mugrero de todo, pero es la primera vez que tenemos un presidente perverso. Y voy a especificar esto porque hay que decirlo con todas las letras. Adriana, ¿por qué te atreves a decir eso? Cuando yo hablo, igual que tú, es porque traigo los pelos de la yegua en la mano. ¿Por qué me atrevo a decir que su corazón es perverso? ¿Quién es perverso? Es la persona sumamente mala que causa daño intencionalmente, que corrompe las costumbres, el orden y el estado habitual de las cosas. Si observamos las actitudes, los hechos, a ver, olvídate del discurso ridículo, vamos a los hechos. Tú y yo somos de hechos, Juan. Así es. Lo que acabas de decir ha sido uno de los países que más médicos y enfermeras han muerto. Ha sido uno de los países que las empresas no tuvieron ningún apoyo. Él quiere destruirlas porque su tendencia es comunista, y me atrevo a decírselo de frente. O sea, esto que estoy diciendo, no tengo pelos en la lengua para decírselo de frente. Y me atrevo a decirle, eres perverso. Porque no solo lo pienso, lo he escuchado en liberaciones que he estado. Es un corazón que tiene una cuota de muerte. Que todo lo que ha pasado en este país, por eso no se va a acabar el crimen mientras él esté. Porque tiene una cuota de muerte. Porque es un pacto con la serpiente antigua. Y lo vimos. Hizo una consagración, cuando se supone que todos los estados son laicos, él hizo una consagración el día que lo nombraron presidente, totalmente esotérica y demoníaca. Entonces, no solo me uno a lo que estás diciendo, tenemos que abrir nuestros ojos, nuestro corazón, y defender, como nunca antes, a la nación. Y lo primero que tenemos que defender es el INE. Nos vamos a ir a corte y regreso contigo para que nos digas qué podemos hacer los ciudadanos. Vámonos a corte. Conócete y transfórmate. Transfórmate. Simplemente Adriana. Radio inteligente para personas inteligentes. El primer propósito para este año sea invertir en el futuro de tu familia en la ribera sur de Chapala, porque tenemos terrenos desde 160 metros cuadrados con una hermosa vista, excelente clima y gran plusvalía. Ribera del Cardenal Viñedos. Agenda tu cita hoy marcando al 3330-363106 o al 3328-862671.
¿Sufres de calambres, hormigueo, entumecimiento en tus extremidades o padeces del nervio ciático? Quizás tienes una hernia de disco y no lo sabes. Te ofrecemos el mejor tratamiento sin cirugía. ¿Dolor de espalda? Acude al centro de la columna vertebral. Llama al 800 columna. En Clínica Oftálmica Láser Choza queremos que veas lo hermoso de la vida. Por ello, pues te cuidamos tu salud visual, brindándote calidad en atención y la más alta tecnología. Cirugía LASIK, ambos ojos, 13,900 pesos. Dile adiós al astigmatismo y a la miopía. Jubila tus lentes. 28 años de experiencia nos respaldan. Pon tus ojos en manos de expertos. Pon tus ojos en manos de Clínica Oftálmica Láser Choza. Citas al 3336 1520 16 y 3336 1520 17. Paga tu consulta y sin costo te realizaremos tus estudios. Cada día es una nueva oportunidad para volver a comenzar. Volver a comenzar. Escuchas Simplemente Adriana. Las grandes ideas tienen pequeños comienzos. Empresas Íntegras. En Simplemente Adriana. Bueno, pues seguimos con Juan Mariana Abeja. Y lo dijiste de una manera muy atinada. Los hechos y los números están ahí. Y bueno, ya creo que recibí una respuesta. Tumbaron su estatua. O sea, no la pintaron, la tumbaron. Así que, ¿qué tenemos que hacer los ciudadanos, Juan? Es la que tiene que reaccionar, y yo sé que hay mucha gente que está vinculada con la Iglesia Católica, con tu programa, Adriana, y yo no veo que esté dándose una expresión en dos ámbitos. Ya señalé lo del INE y me parece que allí habría una posibilidad muy importante para que la Iglesia reaccione frente a otras expresiones. O sea, veamos lo que están haciendo los evangélicos en todo el mundo, Adriana, no solamente en México, en donde 2 veces han organizado partido político y se han aliado, por ejemplo, con este gobierno. ¿Qué está haciendo el episcopado mexicano? Yo los veo asustados, inclusive con cierto temor de dar la cara. Ahí que quede esa parte. Pero otras organizaciones, las organizaciones patronales, las organizaciones de padres de familia, que reaccionen ante todo esto. Creo que esa es una de las maneras. Pero la otra, lo que estabas comentando, la perversidad. A ver, Adriana, una persona como el presidente de la República, que hoy hace 8 días ya se había reunido con la secretaria de Economía, que estaba contagiada, aparece el viernes, empieza a sentirse mal sábado, domingo, y aparece el lunes diciendo tengo una gripa. Así lo dijo, es gripe, es lo que dijo el presidente de la República, sin medir a quién había contagiado. Ya había pasado por una reunión de seguridad, posteriormente la rueda de prensa, luego los honores a la bandera que le hacen al salir de la mañanera, luego se reunió con 4 secretarios y hasta en la tarde nos informa que está contagiado. Vamos a la responsabilidad elemental de cualquier ser humano. Ya no te digo el presidente de la República, que en todo ese trayecto que te estoy diciendo apareció sin mascarilla, con la gente más o menos cercana y con lo que ya sabemos. Y luego 2 días en los cuales aparece dando mensajes que verdaderamente absurdos. Ayer volvió a decir, Adriana, que para enfrentar el COVID-19 en la variante de Omicron era recomendable que te pusieras Vaporrub en los pies, que te dieran masajes en el pecho, que tomaras test, tomaras paracetamol. Cuando estamos viendo lo que acabas de decir, Adrián, somos el primer lugar en el mundo de personal clínico que ha muerto. Primer lugar. Somos un país que traemos un promedio de 460,000 muertos por COVID reconocidos por la autoridad. 460,000. Y como tú recordarás, el encargado, es un decir, de la lucha contra el COVID, había dicho que sería catastrófico para México llegar a 60,000 muertos. Vamos entre lo que es aquellas personas que fallecieron a causa del COVID y los que han muerto por enfermedades que están vinculadas con el COVID, en los cerca de los 800,000. Es una barbaridad. En el mundo, el gobierno de México está entre los 4 peores gestores de la pandemia.
Entonces, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? Primero, ubicarnos en lo que estamos viviendo. A ver, en lo político, cuida tu institución electoral. En la salud pública tenemos una responsabilidad que es la vacunación, Adriana. La vacuna es elemental para poder enfrentar esa pandemia. Eso no nos escapamos. Y hay mucha gente que sigue con, no sé, pensando en tonterías, cuando eran niños los vacunaron y ni cuenta se dieron y no les pasó nada con las vacunas. Esa en la parte de salud pública. Pero luego viene la otra parte que tenemos que enfrentar con responsabilidad. Es nuestro bolsillo. Adriana, tú eres ama de casa, te preguntaría cómo te ha ido en el mercado en los últimos 3 meses. Lo que todo el mundo comenta, el limón, hay lugares en donde te están dando a 100 pesos el kilo. El jitomate o tomate, como quieran decirle, llegó a 90 pesos a fines del año pasado. Y eso es nada más el reflejo de lo que estamos enfrentando con un aumento en los combustibles. El año pasado, los combustibles que López Obrador había dicho que nada más serían en precios reales, es decir, conforme a la inflación fue del 7%. La gasolina magna subió casi el 12%. La gasolina premium subió más del 22%. El gas subió el 6%. O sea, todos estos combustibles que son multiplicadores generan un efecto de aumento a los precios. Eso ya lo conocíamos. No es nada nuevo. Nos dicen, esto está pasando en todo el mundo. Sí, está pasando en todo el mundo, pero ¿qué sucede en México? Que nuestro poder adquisitivo se ha bajado, ha caído. Sí, el salario mínimo aumentó un 22%, ya sufrió una caída con esta inflación y ese arranque de año que va a golpear fuertemente. ¿Y qué ha sucedido, Adriana, con esta situación económica que hemos vivido en los últimos 3 años? Que los empresarios han preferido conservar su planta de trabajo, pero disminuirle el sueldo a los trabajadores, de tal suerte que en la actualidad la mayoría de los trabajadores en México ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Y yo te preguntaría, a ver, Adriana, ¿tú qué haces? Y cualquiera, ¿qué hace con 172 pesos al día si no tienes el medicamento urgente y pues tienes que ir a comprar paracetamol porque te contagiaste y te encuentras con que el frasquito te va a costar 100 pesos? Eso es lo que tenemos que revisar. El año pasado también, los últimos 2 años, ha habido una salida del ahorro de los mexicanos en las Afores, pero altísimo. ¿Qué está significando esto? Que estás golpeando tu ahorro a futuro, tu pensión para el futuro. Si era muy pequeñita, ahora va a ser mucho más pequeña, Adriana. Esas son las cosas que tenemos que ir tomando en consideración. Y lo que aprendimos, los que ya tenemos algunas décadas en la espalda. Sí, los que llevamos varios. Te acordarás aquel tiempo en que las tarjetas de crédito acabaron con la economía de miles de familias. ¿Te vas a acordar de eso, Adriana? Sí, claro, Hoy, claro. Si no nos damos cuenta de que tienes una tarjeta de crédito, que es un instrumento valiosísimo, es un gran instrumento, pero tú tienes que revisar, a ver, ¿cuánto pago de intereses cada mes? 100 pesos, 500 pesos, 2,000 pesos. Bueno, pues si no tratas de liquidar eso, vas a estar tirando a la basura y golpeando tu economía. Entonces, revisar muy bien en qué gasto con la tarjeta de crédito, cómo está mi tarjeta de crédito. Lo que te decía, los que ya traemos algunos años encima, nos acostumbramos a ser totaleros, es decir, pagamos el total de lo que nos viene cada mes, y así no pagamos ni un centavo de interés y la tarjeta de crédito es de buen uso. Estos instrumentos, el comparar precios, démosle valor a cada peso. Eso tiene mucho sentido, Adriana. Cada peso lo que va a significar. Y como el tiempo nos está ganando, Adriana, no puedo dejar de lado un tema fundamental en el que tú estás muy imbuida. ¿Qué ha pasado con los niños y jóvenes en los últimos 2 años? Hay una brecha generacional entre aquellos niños que van a escuelas en donde pudieron llevar sus clases normales y aquellos niños que no tuvieron ni siquiera un teléfono celular para poder seguir las clases a distancia. Son casi 2 ciclos escolares. Piensen ustedes en un niño de 5º año de primaria que tiene 2 años sin tener sus clases normales, sus clases regulares y que va en una
porque la Secretaría de Educación se la sacó muy fácil, pásalos con 6 y ya terminaron el ciclo escolar. No es posible que lleguemos a estos extremos, no es posible que, habiendo tenido tiempo suficiente para haber preparado el ciclo escolar de 2020, no hubo una preparación adecuada en cuanto de dotar de equipos a los niños y de internet a las familias. Y lo mismo ocurrió ahora que estamos con esta nueva variante. Tuvimos 5 semanas para prepararlo, y ¿qué es lo que pasaba? Pues que hasta andaban organizando bailes en las plazas públicas con todo el riesgo. Y esto está dañando a los niños. Yo te pregunto, Adriana, ¿qué le pasa a un niño, a un chiquito de 9, 10, 11, 12 años de edad que duró un año en un departamento de 30 metros? Los hay, en un departamento de 30 metros, de 50 metros, de 100 metros, que ese fue todo su entorno durante un año, que estuvo alimentado pues con lo que pudieron llegar los padres, que estuvo solo durante todo ese tiempo, que estuvo con la pantalla como si fuera su niñera. ¿Qué condiciones tienen nuestros niños para enfrentar la vida, Adriana, la vida, lo que va a significar para estos jóvenes, para todos estos muchachos que se salieron de la prepa y ya abandonaron y no están encontrando empleo, Adriana, y que estamos enfrentando una situación de inseguridad en donde muchos de estos jóvenes no encuentran más salida que aliarse, que aceptar la invitación de el crimen organizado, y que nos está complicando como sociedad el poder desarrollar. Lo que cerraría diciéndote que lo que pasó el año pasado con las elecciones en las cuales la participación del crimen en Nayarit, en Sinaloa, en Sonora, en Baja California, en Baja California Sur, es evidente para la imposición de los gobernadores, de los presidentes municipales, y nosotros lo conocemos muy bien, porque hemos visto cómo en poblados, en ciudades medias, ciudades grandes, los criminales imponen a los policías o maniatan a los gobernantes en turno. Este año tenemos 6 elecciones y 3 estados se aprestan a ser otra vez objetivo de los grupos criminales. Durango, Quintana Roo, que están en el proceso de elección, y sobre todo el estado de Tamaulipas. Y mira que me quedaría, Adriana, con el tema de la migración, que tú y yo ya lo tocamos en algún momento, que va a ser más grave. ¿Por qué? Pues porque aparte de los migrantes que vienen del sur, ahora están los mexicanos que se están yendo. Ahora en esas caravanas se van integrando miles de mexicanos que ya no tienen oportunidades, y luego tenemos un presidente presumiendo las remesas, que es el dinero de sangre que envían nuestros paisanos a los que expulsamos del país porque no tuvieron las oportunidades para desarrollarse, para vivir, mi querida Adriana. Así es. Debería dar de vergüenza. Juan, después de este análisis yo diría y cerraría de lo siguiente. Todos tenemos el poder de elegir, y esa es nuestra responsabilidad. Muchos creyeron en este hombre, y en vez de aprovecharlo para bien, ya sabemos que él es perverso, que él es comunista abiertamente, que él es masón abiertamente, y que nada que viene de eso, ¿sí?, va a dar buen fruto. ¿Qué tenemos que hacer? Defender como nunca nuestro voto, y yo llamaría a los estados, y fuera tan simple, Morena, así de simple. Todo que no haya cual ir, sí, ya sé. Pero que era el que se suponía que iba a hacer cambios, bueno, ha sido lo peor de lo peor, como dice mi amigo Cuauhtémoc, lo peor de lo peor, en lo que llevamos de nuestra historia. Fíjense lo que estoy diciendo, de nuestra historia. Es el presidente más perverso. Habíamos tenido ladrones, sinvergüenzas, etcétera, pero perversos, ninguno. Y es perverso. Así que, mi querido Juan, que Dios te bendiga. Te quiero mucho. Te voy a decir una cosa, Adriana. Traes un peso y una responsabilidad enorme, porque la salud mental de quienes te siguen, la salud ética de quienes te siguen está en juego. En toda tu trayectoria nunca te había llegado un momento como este, en el que tendrás que fomentar el que cuidemos la salud mental de nosotros para poder cuidar
la de quienes dependen de nosotros, mi querida Adriana. La bendición, ¿sabes cuál es, Juan? Que no es con espadas, que no es con ejércitos, sino con el Santo Espíritu. Y afortunadamente, las gentes que escuchan este programa son inteligentes. Entonces, amores, levantemos las armas espirituales. Hoy oraba yo con una gran fuerza en la mañana. Yo me levanto a las 5 de la mañana a orar. Estaba orando por México. Y ahora que tuve a Rogelio en una alabanza, el Señor me dio la respuesta.